días, bienvenidos a la clase de procesos de soldadura 2. El día de hoy vamos a iniciar con lo que corresponde a principios de trazado de chapas y perfiles, fecha 13 de abril del 2020, en la especialidad de mecanizado y construcciones metálicas. Para ello, vamos a trabajar en la siguiente destreza con criterio de desempeño. Lo primero que vamos a hacer es realizar, vamos a trabajar con esto para que usted pueda realizar el trazado y marcado de chapas y perfiles o recordar cuál es el proceso adecuado para realizar estos procedimientos. Segundo, vamos a revisar un poco acerca de los instrumentos de trazado y sus características, los procesos de trazado que tenemos y algunas recomendaciones especialmente con el trazado de perfiles especiales, utilización de lo que corresponde a las escuadras combinadas, ¿no? Como actividades de aprendizaje, ¿qué es lo que ustedes deben realizar en su hogar? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con su libro, leemos, subrayamos ideas principales y pintamos las imágenes del modo institucional de las páginas 28 y 29. A continuación, ustedes en el cuaderno de materia, ustedes van a hacer una tabla de herramientas de trazado en el cuaderno que contenga la imagen, la descripción, las características de cada instrumento o herramienta de trazado, su utilización y el mantenimiento que se le debe dar a cada una de estas herramientas. Por último, vamos a elaborar un cuadro comparativo, comparando o viendo cuáles son las diferencias y semejanzas acerca del trazado plano y el trazado espacial o trazado al aire. ¿Sí? Entonces, iniciamos la clase del día de hoy. Entonces, como habíamos indicado, vamos a iniciar con lo que son los instrumentos de trazado. Para los instrumentos de trazado, nosotros vamos a dividir estos en instrumentos de trazado como tales y instrumentos auxiliares o guías de trazado. Los tres primeros que tenemos aquí son instrumentos de trazado como tal. Entonces, vamos a iniciar con lo que corresponde a los rayadores, ¿sí? Los rayadores, también conocidos como puntas de trazar, son varillas de acero fundido formadas por un cuerpo y una punta. Existen de diferentes tipos. Aquí tenemos un rayador tipo L, en el cual nosotros encontramos una punta alargada y una punta en forma de L para trazar en superficies complejas con complejidad de ingreso. Y en el que tenemos acá tenemos una punta de trazar o un rayador tipo lápiz, que es el más común o el que más nosotros hemos utilizado. Estos vienen con su correspondiente tapa y sirven porque podemos engancharlos en nuestro mandil sin tener riesgo de tener accidentes. Características de estos elementos generalmente son de acero. Su mango está constituido por una forma geométrica básica que puede ser cilíndrica, hexagonal o cuadrada, generalmente cilíndrica, con un moleteado en la zona central o en el cuerpo del rayador. Las puntas son de acero templado y tienen ángulos variados, pero principalmente se utilizan puntas en ángulos de 10 grados. Estos grados nos permiten tener una punta alargada que al momento de inclinarse un poco se posicionan completamente cerca de lo que corresponde al rayador. La imagen que tenemos a continuación podemos ver la posición correcta del rayador. Si nosotros utilizamos una regla guía, ¿sí? Siempre el rayador tendrá que ir inclinado para que la punta del rayador tope en la parte inferior de la guía que nosotros estamos utilizando. Caso contrario, si nosotros lo ponemos en perpendicular, completamente perpendicular a la pieza, vamos a tener una pequeña abertura en esta zona, ¿sí? Dándonos por ende algunos trazos que pueden ser con inconvenientes. Segundo, la posición con respecto a la regla va a estar determinada por su mano dominante. En este caso nosotros somos diestros, va a estar a la derecha de la regla, ¿sí? Y por último, la inclinación del rayador o de la punta de trazar va a estar determinada en el sentido del trazo. Entonces, una pequeña inclinación aproximadamente de 15 grados desde el eje vertical hacia el lado en el que nosotros estamos realizando el trazo. Segundo instrumento de trazado como tal, tenemos el gramil. El gramil es un instrumento de trazado de precisión. Se compone de una base de fundición, esta base de aquí,
¿sí? Que puede tener formas variadas, pero generalmente es una base de fundición. Una regla vertical. Nosotros aquí podemos ver los diferentes tipos de reglas verticales, ¿sí? Dobles o simples. Y un nonio tipo vernier. Entonces aquí tenemos este nonio tipo vernier, consta de los 3 tipos de vernier que nosotros habíamos estudiado, que son el analógico de reloj y los digitales, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver en esta zona, este es un elemento con reloj. Estos de aquí nosotros encontramos que son relojes, gramiles analógicos. Y en la parte de acá podemos ver estos que tienen dispositivos digitales de trabajo. Este es de reloj, perdón. Estos de aquí tenemos dispositivos digitales en donde van a tener una pantalla que nos va a indicar la variación del movimiento que nosotros realizamos en el eje, Y. ¿Qué tiene adicional este elemento y por qué es un elemento de trazado? En la punta que nosotros encontramos en esta zona de aquí, de todos estos instrumentos, tiene lo que se conoce como grámil. ¿Qué es un grámil? Es una punta de acero templado que nos permite realizar trazos sobre materiales utilizando una mesa de trazado, un mármol de trazado. Este mármol de trazado es una mesa que tiene una superficie completamente lisa y me va a permitir el trazo de diversos elementos utilizando este tipo de instrumentos, ¿no? Su proceso de medición es por comparación. Eso quiere decir que primero regularé la base al 0 de la mesa y de allí iré dando desplazamientos verticales ascendentes o descendentes hasta la medida correspondiente para de allí trazar longitudinalmente lo que corresponde a las líneas que quiera hacer. Por último, nosotros encontramos lo que es un granete. El granete es un útil con forma cónica de acero aleado y con un revenido donde diferenciamos el cuerpo y la punta. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de granetes de diferente tamaño. Esta dice que tiene una forma cónica en la punta. ¿Por qué? Porque su cuerpo también puede ser hexagonal. Esta punta va a tener alrededor de 60 grados en el cono de su punta y tiene un revenido. ¿Qué quiere decir el revenido? Es un tratamiento térmico que elimina las tensiones superficiales que va a haber en esta zona que va a recibir el impacto, tanto en la parte superior de la cabeza como en el cuerpo, para que este no se quiebre con facilidad, dejando solo la punta endurecida para poder realizar el trabajo que ejecuta. ¿Cuál es la función del granete? Pues simplemente generar puntos de trabajo en donde nosotros vamos a realizar el mecanizado o el trazado correspondiente mediante este formato, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a colocar con una pequeña inclinación lo que corresponde al granete, de allí lo vamos a colocar en posición vertical y se va a golpear por medio de un martillo. ¿Para qué? Para que quede una marca en esta posición. ¿Para qué nosotros hacemos estas marcas? Estas marcas las hacemos, por ejemplo, cuando queremos realizar una perforación y no queremos que la broca patine. Tiene que ser un trabajo de precisión, entonces la broca va a seguir la guía que deje el granete. También nos sirve para hacer centro de compases, ¿sí? Para hacer centro de compases o de este tipo de instrumentos, ¿sí? Entonces tenemos los primeros instrumentos de trazado. ¿Ya? Continuamos con instrumentos de trazado y aquí tenemos 2 instrumentos de trazado adicionales. Lo primero que vamos a revisar son las guías o escuadras. Las guías son utensilios que se utilizan para guiar, su nombre lo indica, ¿no es cierto? Guiar o dirigir los útiles de trazado, sirviendo de apoyo o guía. Estas guías o escuadras son instrumentos auxiliares de trazado. ¿Qué quiere decir auxiliar? Que nos van a ayudar, como dice el texto, como apoyo o guía para que nosotros realicemos líneas rectas. En este caso, nosotros tenemos 3 tipos de escuadra en el gráfico. En el gráfico, el primer gráfico que tenemos en la izquierda es una escuadra combinada. Ya vamos a ver algunos accesorios de la misma y cómo se utiliza. En el segundo es una escuadra fija de doble ángulo. Y en el tercero tenemos lo que nosotros conocemos como falsa escuadra o escuadra falsa. La escuadra fija, que es la más utilizada en nuestro medio o en el medio de la parte de soldadura, corresponde a una escuadra que va a tener los ángulos de 90 y 45 grados.
utilizada para trazar y comprobar los cortes que se realizan en los materiales para la ejecución de marcos, de todo tipo de trabajo, ¿no? Nos permiten revisar que estos elementos que nosotros estamos elaborando o ejecutando tengan los ángulos correspondientes. La escuadra falsa o falsa escuadra, en cambio, me permite trasladar ángulos de diferentes valores. En este caso podemos ver que aquí nosotros tenemos una valoración para saber el ángulo correspondiente, pero en otros casos no nos permiten tener este conocimiento. Lo que nos permiten es trasladar el ángulo de alguna pieza que ya esté elaborada a una superficie que tengamos que cortar para que estos coincidan correctamente, ¿sí? Y por último tenemos una escuadra combinada. Este tipo de escuadras combinadas es la mezcla de una regla fija numerada y una base que va a tener diferentes características. En este caso estamos viendo la base de escuadra de 90 grados. Este ángulo de aquí es de 90 grados y tiene un pequeño tornillo de sujeción aquí que me va a permitir sujetar la regla o fijar la regla en la posición que yo necesite utilizar. A continuación vamos a hablar acerca del compás. El compás es un instrumento que está formado por dos brazos iguales de acero aleado. Estos van a estar articulados en uno de sus extremos y los otros extremos libres van a terminar con distintas formas de puntas afiladas y templadas. ¿Para qué me sirve este instrumento? Para realizar el trazado de circunferencias y arcos. Nosotros tenemos lo que corresponde a tres tipos de compases metálicos para la parte metalmecánica. El primero es un compás de puntas rectas, ¿sí? Que es el que nos sirve para realizar el trazado de circunferencias sobre láminas y chapas para su ejecución o corte posterior. Los otros dos compases más se utilizan que en vez de utilizarlos para trazar, se utilizan más para realizar la comprobación de medidas. En el caso del primer compás, de estos dos casos, nosotros encontramos que este es un compás para la verificación de diámetros exteriores, en donde con estos elementos o las puntas del compás se utilizan como topes, ¿sí? Como topes, poniéndolos en la parte exterior de un cilindro. En el caso de acá, nosotros tenemos que este compás se utiliza para la comprobación o medición de diámetros interiores o de cilindros interiores, haciendo que estas puntas topen las caras internas de una perforación o cilindro interno. Sí, y de allí esto se procede a comprobar con un micrómetro o con un calibrador vernier para tomar estas medidas correspondientes. ¿Sí? También nos permiten verificar el ovalamiento, a pesar de que no con medidas, sino por comparación, pero para eso se utilizan en su mayoría estos dos tipos de compases. Este compás es el que nosotros utilizamos para el trazado de superficies, ¿sí? ¿Cómo se realiza el trazado de superficies? Pues ahí lo primero que nosotros debemos hacer es tomar la medida entre las puntas del compás, dependiendo del tipo de compás. Este tiene un pequeño tornillo o dispositivo en la parte media superior que me permite abrir o cerrar el compás de acuerdo al diámetro o radio que yo voy a utilizar. Después de esto, una de las puntas se va a ubicar en el centro, la punta de sujeción se va a ubicar en el centro, que debe estar previamente trazado y graneteado. Y después con la mano se va a proceder a hacer la rotación correspondiente. Esta rotación tiene que ser constante y generando una pequeña presión para que la marca sea lo más clara posible. Además de estas, como nosotros encontramos entre otras herramientas de trazado, lo que son los mármoles de trazado, ya habíamos dicho, son mesas completamente lisas y planas que me van a permitir realizar operaciones de trazado con el gramil, por ejemplo. Segundo, tenemos lo que son los calzos, que son estructuras de trazado con diferentes perforaciones y curvaturas en sus exteriores que me van a permitir trazar radios o trazar elementos en serie, ¿sí? Entonces ya van a tener un radio específico o un ángulo específico que nosotros vamos a poner en las esquinas y eso nos va a permitir hacer un trazo mucho más rápido de estas secciones, ¿no? Los bloques en B que me sirven para la sujeción de elementos cilíndricos, el trazado de estos elementos en sus caras laterales y los barnices de trazado que son muy importantes porque nos van a permitir que el trazado se vea mucho mejor y que no vayamos a tener ningún problema en cuanto a este.
Entre los barnices de trazado más utilizados encontramos el blanco España o el azul de Prusia, que son elementos que van a pintar la superficie que nosotros queremos trazar. También se puede trazar con marcadores permanentes o con tiza, es lo más utilizado en nuestro medio. ¿Ya? Vamos a los procesos de trazado. Existen dos procesos de trazado que nosotros ya conocemos y hemos elaborado, pero vamos a recordarlos. El primero corresponde al trazado plano. Trazado plano es el que se realiza sobre una sola superficie de la pieza que voy a trabajar, detallando en ella la figura geométrica deseada. Es muy utilizada en caldería. ¿Qué es la caldería? Acero laminado y vigas en diferentes aleaciones, formas y espesores por las chapas, que es una chapa, una lámina metálica de poco espesor. Se realizan de igual forma que cuando dibujamos sobre una hoja de papel. Entonces, el trazado plano es el que se trabaja sobre una de las caras de la pieza que yo voy a trabajar. Entonces, como su nombre lo indica, se va a trabajar en una superficie plana y es tal cual nosotros realizamos el dibujo sobre una hoja de papel. Entonces, utilizando obviamente las herramientas correspondientes, un compás, un rayador, una escuadra, etcétera, etcétera. Trazado al aire o espacial. En cambio, el trazado al aire o espacial es el que se efectúa sobre varias caras o superficies de la pieza. Por eso se denomina espacial, porque puede ser en 3 dimensiones, pero se puede realizar hasta en las 6 vistas correspondientes de la pieza, dependiendo de las características que vamos a trabajar. Esto tiene que realizarse apoyándose en una superficie plana de referencia, que vendría a ser un mármol de trazado o una mesa de trazado, como por ejemplo un mármol de precisión, reproduciendo en la pieza todas las indicaciones del croquis o plano. Es muy utilizado en las operaciones de montaje o de ajuste, operaciones en las que nosotros vamos a necesitar piezas de precisión, ¿sí? Los gráficos en la parte inferior podemos ver en la izquierda lo que corresponde a una mano realizando un proceso de trazado sobre una placa metálica, y en la parte derecha, en trazado espacial al aire, podemos ver una placa suspendida sobre una mesa de trazado, y aquí tenemos un gramil que me va a permitir realizar el trazado longitudinal de esta pieza. ¿Por qué no la trazamos en sentido plano? Dirán ustedes, si esto parece una chapa normal. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que haya errores en esta zona y voy a darle la vuelta para que también esa zona esté a la misma altura trazada. Entonces, simplemente en esta misma posición yo daré la vuelta y haré el trazo y quedarán las dos líneas exactamente a la misma altura. Entonces, ahí ya estoy realizando la ejecución de un proceso de trazado espacial o al aire. En los gráficos que vemos a continuación vamos a revisar algo acerca de los dos procesos de trazado que estábamos viendo. Entonces, primero vamos a centrarnos en el trazado plano y en la utilización de algunos instrumentos. Entonces, aquí podemos ver cómo realizamos el trazado con una regla guía. Esta regla guía me va a indicar dónde yo tengo que realizar las divisiones para poder realizar trazos longitudinales o transversales. En este caso son transversales. Y de allí, con la ayuda de una escuadra de solapa o una escuadra fija, yo voy a trazar las líneas transversales que sobrepasen todas las longitudes. ¿Qué es lo que hace esto? Que reduzcamos el tiempo de trabajo, debido a que si usted se pone a trazar líneas arriba, líneas abajo, y de ahí con una regla hacer el trazo, eso nos tomará más tiempo y hay mucha posibilidad de que hayan errores en el trazo. En cambio, con todas las líneas van a salir completamente paralelas y reducimos el tiempo de que usted esté tomando las medidas en uno y otro extremo de la pieza con la que voy a trabajar. En la parte inferior vemos cómo se puede utilizar algunos instrumentos adicionales. Por ejemplo, aquí vemos cómo utilizamos un compás de punta mixta para realizar trazos lineales en el borde de una placa, ¿sí? Entonces, lo que se hace es calibrar esta punta con la punta del compás de trazado y realizamos el trazo haciendo que toda la longitud que estamos realizando el trazo esté presionada la punta de contacto en este lado de aquí, ¿sí? Y por último, nosotros estamos viendo lo que corresponde a un trazado plano en esta superficie con una escuadra combinada.
La escuadra combinada, obviamente, la regla tiene que sobrepasar por completo la figura que estoy utilizando y de allí el mango de la escuadra tiene que estar completamente presionada contra la pieza correspondiente. La dirección del trazo, usted puede ver, va de afuera hacia la placa con el ángulo que habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Con los ángulos que habíamos indicado anteriormente. Trazado espacial o al aire. Este trazado ya habíamos indicado, se va a utilizar o se va a hacer en más de una superficie de la pieza que voy a ejecutar y generalmente se va a utilizar ya aquí sí obligatoriamente una mesa de trabajo y lo que son los gramiles. En este caso tenemos un gramil sencillo. Este gramil sencillo, lo primero que yo tengo que hacer es calibrar la altura. A diferencia de los gramiles que habíamos visto en las láminas anteriores, los gramiles ya vienen con una regla aquí que calibra directamente la altura que usted necesita, sin necesidad de este accesorio adicional, que es una regleta vertical. Esta regleta vertical me va a permitir tomar las medidas correspondientes para de allí trazarlas sobre la pieza de trabajo que yo voy a ejecutar, ¿sí? En este caso, lo que yo haré es desplazar el gramil sobre la mesa en la longitud o en la dirección que yo necesite para realizar el trazo correspondiente. Y como podemos ver, todas las líneas en todos los lados van a estar exactamente a la misma altura. Se puede realizar este mismo proceso de trabajo en piezas complejas. En este caso, nosotros vemos que esta vez una pieza que tiene una forma de L y que va a venir hacia este lado de acá. En este caso, nosotros podemos hacer el trazo sobre esas dos caras o dos superficies diferentes con este instrumento. Esto no lo podríamos hacer con una regla o con una escuadra debido a las formas que tiene. Por último, nosotros vemos también lo que corresponde a trazados especiales. Aquí podemos ver un bloque en B con una pieza que tiene una forma de T y la sección superior es una forma ovoidal multiforme. En la parte superior tiene una forma de cuchilla y aquí hacemos el trazo para realizar una perforación en una zona en la cual no podríamos llegar con herramientas de trazado convencional. Entonces estamos trabajando en una superficie no lineal, una superficie semejante a una curva. Y por último, nosotros podemos ver el trazado especial en piezas complejas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que esta figura es como un cabezal con una protuberancia cilíndrica en uno de sus laterales. Si nosotros queremos hacer la línea completamente recta, tendríamos que utilizar un dispositivo vertical o una placa vertical, un mármol de trazado vertical y hacer el trazo desde arriba hacia abajo. Así comprobamos que la medida va a ser completamente la misma o completamente igual en toda la longitud de trabajo correspondiente. Por último, hablemos un poco del trazado de perfiles con la utilización de la escuadra combinada. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo que corresponde al uso de una escuadra de talón. Nosotros utilizamos aquí para este tipo de trabajo lo que corresponde a las escuadras fijas, ¿no? Este tipo de escuadras nos sirven para el trazado de perfiles. Aquí estamos viendo lo que corresponde a un perfil en L. Un perfil en L y cómo se debe realizar el trazado. En el caso de estar trabajando sobre una mesa, colocar un perfil en L o un ángulo como base y sobre este podemos realizar lo que corresponde al trazado longitudinal. Nosotros lo hacemos generalmente sobre la entenalla. Pero ¿cuál suele ser el inconveniente? Que al momento de sujetar el material no tenemos el espacio adecuado para poder desplazar nuestra escuadra. Entonces es recomendable utilizar este sistema, ¿sí? Y algunos tipos de escuadra, nosotros tenemos lo que corresponde a la escuadra de talón, ¿no? Escuadras fijas de talón, estas son escuadras de un solo cuerpo. Aquí no tenemos regla y mango. La parte de acá podemos ver lo que corresponde a una escuadra combinada para trazar el centro de un eje cilíndrico. Esta escuadra combinada viene con diferentes accesorios que nos van a permitir realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, aquí tenemos un accesorio cilíndrico. El momento que yo realizo el corte, el trazo, yo voy a encontrar exactamente el centro de una circunferencia, de un cilindro, la circunferencia de un cilindro.
En este caso, nosotros ya podemos ver ya lo que habíamos indicado, lo que corresponde a una escuadra combinada. Aquí tenemos la regla, aquí tenemos el mango y aquí se está realizando el trazo. Aquí estamos viendo, ya se cambia el accesorio, ya no es un mango de imágenes de sus características, y mantenimiento. Preguntas, no he visto ninguna pregunta en el chat. Veo solo sus nombres, ¿no? Preguntas, mis queridos amigos. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Los jóvenes, les agradezco mucho por su presencia. Por favor, los trabajos están terminados para la próxima semana. Háganlos lo mejor posible, las fotografías que sean claras y que tengan una excelente semana.